que necesites por WhatsApp y por aquí, ¿sabes? Perfecto, Yamila. Muy bien. Bueno, acordate de iniciar Bueno, grabación. bárbaro. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto nuevamente en mi carácter de titular de la cátedra de Derecho Individual y Colectivo del Trabajo y de la Seguridad Social de la magnífica Universidad Católica de Salta. Mi nombre es Claudio Aquino, seguramente muchos me conocen, otros muchos no. Saben que trabajamos en nuestra cátedra frente a todas las inquietudes de cada uno de ustedes en nuestro foro que maneja mi adjunto, el doctor Diego Tula. Hablando precisamente de Diego Tula, los próximos 12 encuentros sincrónicos que ya Yamila se encargó de visibilizar en el medio informático y tecnológico, les recuerdo que las próximas clases sincrónicas de nuestra cátedra a cargo de Tula van a ser, Dios mediante, el 26 de abril y el 10 de mayo, mientras que las otras dos siguientes, a mi cargo, el 24 de mayo y el 7 de junio. Las dos próximas, que son de Diego Tula, van a ser en el horario de 11 a 12 horas por la mañana, mientras que las mías, igual que la de hoy, van a ser entre las 15 hasta las 16 horas. Yo le decía hace un ratito, unos minutos a Yamila, que cualquiera de ustedes que mientras estamos transitando mi charla, tiene alguna inquietud, levanta la mano y me hace la pregunta, por supuesto, relativa a los temas que estamos conversando, ¿no? Bueno, si les parece bien, vamos a arrancar. Esto es como poner el punto cero de inicio en un largo camino, donde durante este cuatrimestre vamos a tratar distintos tópicos, específicamente en este cuatrimestre, el que se refiere al derecho del trabajo en su aspecto individual. ¿Por qué marco esto? Porque como ustedes conocen, dentro de la propia estructura de nuestra materia, hay otra expresión muy importante del derecho social del trabajo, que es lo que la doctrina denomina, o gran parte de ella, el derecho colectivo del trabajo, o sea, el derecho social laboral en su clave colectiva. Y en ambos casos, como recién dijimos, se trata de una expresión de la ciencia jurídica que está muy atravesado por el signo, por las características, las relaciones, las causas y los efectos propios de una sociedad. Y esto siempre ustedes tienen que tenerlo en cuenta cuando estudien e investiguen los distintos temas del derecho laboral, también de la seguridad social, porque ahora vamos a ver qué empalme tiene esta rama tan importante de nuestro ordenamiento jurídico con la Constitución Nacional. O sea, la primera conclusión es que el derecho del trabajo, en cualquiera de sus dos núcleos de expresión, la individual y la colectiva, necesariamente tienen que estar concatenados con la tutela de los principios, de las fuentes y de las cláusulas de la Carta Magna. Porque es así como uno puede entender mucho más y mejor al derecho del trabajo. Porque hay un tema que vamos a ir desarrollando, lo vamos a abordar más bien brevemente durante esta charla, pero la vamos a reiterar y profundizar en las próximas, si Dios quiere, donde claramente para poder entender, aplicar el derecho del trabajo, estudiarlo, investigarlo, vamos a tener que reposar nuestra atención en varias de las cláusulas de la Constitución Nacional. Y esto es imprescindible, tanto para cuando nos toca ejercer la profesión, ustedes ya están cada día más cerca de ser colegas,
para ejercer la profesión, para asesorar a cualquiera de las partes, empleadores o trabajadores, para participar en un proceso de negociación colectiva, llamado gráficamente en los medios la paritaria, por ejemplo, para poder hacer una expresión de agravios en un recurso procesal dentro de un litigio, incluso hasta para preparar las preguntas dentro del marco de una prueba de testigos, siempre nosotros tenemos que estar muy atentos a las mandas constitucionales y su reflejo en el derecho laboral individual y el colectivo. Desde luego, hoy nos vamos a circunscribir más específicamente a la expresión individual. Y cuando uno habla de derecho individual del trabajo, se está refiriendo, y acá viene una primera interrogante que lo vamos a responder. ¿Estamos en presencia de un contrato o no? La respuesta es afirmativa, porque si ustedes se fijan en la norma que está inserta en el artículo 21 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744 del año 1974 y reformada a través de los años, si se fijan en el artículo 21, la definición es contractual. Habrá contrato de trabajo cuando una de las partes, que es el trabajador, se obliga a ejecutar obras, a prestar servicios, a producir actos, en definitiva, que se hacen en favor de otra persona que tiene la facultad de dirigir ese trabajo, el empleador, y bajo el pago indispensable, porque no es gratuito el trabajo humano, del pago de una remuneración. Muy bien. Ahora, si la pregunta fuera, porque estas cosas a veces nosotros las ponemos dentro de las preguntas en los exámenes. Si la pregunta fuera, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y una relación laboral? Bueno, es una cuestión aplicativa, fáctica, desde los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? El contrato, como toda figura contractual, requiere indispensablemente de un acuerdo, ¿verdad? O sea, de la expresión de la voluntad entre las partes. Ahora, cuando vamos a la definición del artículo siguiente, que es el 22 de la LCT, de la Ley de Contrato de Trabajo, vemos que hay una distinción nítidamente de hecho. Es cuando la relación dio comienzo, o sea, concretó el contrato de trabajo. Por eso ya habla el 22 cuando es una de las partes la que presta el servicio, realiza los actos o ejecuta las obras, ya comenzó a hacerlo. Entonces, la diferencia, que no es sutil, es que yo puedo estar haciendo hoy, ir a una empresa que me convocó, yo llevé mi currículum, lo mandé, presencialmente me convocan a la primera reunión, ¿no es cierto? Y llego a un acuerdo con mi futuro empleador de que voy a comenzar mis tareas no hoy mismo, 12 de abril, sino el 12 de mayo. Y ahí es donde está la distinción de hecho. Yo celebré hoy, pacté mi contrato con el empleador, pero la relación laboral, en los términos efectivos del artículo 22, va a comenzar el 12 de mayo. Entonces, esa diferencia, si la pregunta fuera esa, hay que pararse en estos dos artículos y decir cuál es la diversidad de los escenarios. No es que una figura va en contra de la otra, no. Son una alianza indispensable. Debe existir un contrato para posteriormente
efectivizar una relación laboral. A tal punto que otro de los agregados que yo les recomiendo analizar es el que establece el artículo 24 de la LST, cuando habla de una frustración que se produce respecto de las expectativas de quien cree que va a empezar a trabajar el 12 de mayo y de manera injustificada ese empleador corta la posibilidad. Es decir, yo hice el contrato hoy y voy a comenzar mis tareas el 12 de mayo. En el interín, ese empleador mío frustra mis derechos, intereses y expectativas sin justa causa. Por lo tanto, el legislador laboral ha previsto en la norma del 24 que si esa frustración dañosa se produce, existe por el daño la necesidad de resarcir, de indemnizar. Y esa indemnización tiene que estar de acuerdo con incluso principios del derecho civil común, que va a buscar una reparación integral de esos daños de la manera más satisfactoria posible. Por supuesto, también hay carga de la prueba para ese trabajador que vio frustrados sus derechos. Por ejemplo, deberá alegar y probar que él dejaba otras opciones laborales por tomar esta y que después ese empleador se la frustró. Hay un principio normativo, no es el único, pero que hay que tener siempre muy en cuenta en nuestra materia, que es la influencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que fue aprobado por la Ley 26.994 y entró en vigencia el 1 de agosto del año 2015. Así como les dije recién de la Constitución Nacional y su influencia directa en el mundo del trabajo, también les digo sobre la importancia de la influencia directa de las normas de este Código Unificado, Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que muchos de los principios que tenemos consagrados en el derecho laboral están replicados, amplificados y hasta diría optimizados en este Código Unificado. Entonces, en resumen, cuando uno tiene que estudiar, investigar, dar exámenes, responder preguntas y ni que hablar desde el ejercicio de nuestra profesión, debe ensamblar el derecho social del trabajo en su aspecto individual, también en el colectivo, con la Constitución Nacional y con este Código Civil y Comercial de la Nación en plena vigencia. A tal punto esto es así que, por ejemplo, los artículos 9 y 10, por mencionar solo dos, del Código Civil y Comercial, esta también puede ser otra pregunta, o en el desarrollo de la respuesta de algún otro tema, que hay dos principios esenciales en el Código Civil en los artículos 9 y 10. El 9 se refiere al principio de la buena fe y el 10 a los daños que se ocasionan en el marco del ejercicio abusivo de un derecho concedido. Y si nosotros queremos reflejarlo en la ley de contrato de trabajo, que es nuestra ley básica, yo diría la columna vertebral en materia individual del trabajo, lo vamos a ver claramente. Por ejemplo, en los artículos 62 y 63 de la LST, donde el paradigma ¿cuál es? Bueno, que este, como todo contrato, implica la reciprocidad conductual, de buena conducta, para cumplimentar y, diríamos, hasta honrar, respetar, tutelar, no solamente lo que está pactado en el contrato, sino todas aquellas otras situaciones o circunstancias o relaciones que son previsiblemente imponibles
como obligación dentro de un contrato. Y cuando eso no se cumple, aun cuando literalmente se trate de algún derecho ejercitable, incurrimos en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, que es el ejercicio abusivo. O sea, aquel que tiene una producción que obstaculiza, que quebranta los propios efectos que el legislador tuvo en cuenta cuando confiere ese derecho o grupo de derechos. Creo que hasta ahora nos estamos entendiendo. Eso además, que se denomina principiología en el derecho en general y particularmente en el derecho laboral, significa que nosotros estamos mirando, investigando, tratando de comprender cuál es la médula espinal del derecho del trabajo, cuáles son las raíces de este árbol, cuáles son los cimientos de este gran edificio, hasta llegar a la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todas las normas inferiores, tal cual está previsto en el icónico artículo 31 de nuestra Constitución Nacional. ¿Ven el empalme? Que vamos de un lado al otro. Por eso yo siempre digo que el derecho del trabajo plantea temas que son plurinormativos, o sea, hay varias normas para estudiar, y multidimensional, porque hay varios aspectos, contenidos y alcances haciendo un verdadero mapa de distintas normas, no una sola. Y esto lo marco muy intensamente también como misión insoslayable de los señores jueces, cuando tienen que resolver asuntos o conflictos en casos concretos. Fíjense ustedes, el principio de razonabilidad que contiene nuestra ley fundamental en su artículo 28, otro empalme, nos habla de qué? De que está bien, perfecto, los derechos, principios, garantías, los valores incluso, que contiene la Constitución Nacional. Pero hay que tener mucho cuidado en que existe un tema imprescindible. La Constitución, además, como decía Juan Bautista Alberdi, nada menos que uno de los grandes inspiradores del constitucionalismo argentino, en su obra Bases y Puntos de Partida en materia constitucional, no basta con declarar derechos, sino que además hay que buscar dentro de las propias pautas constitucionales medios absolutamente lógicos para evitar que las leyes que en su consecuencia se dicten dentro de un país no terminen bajo la excusa de reglamentar a la Constitución, terminen anulando, falseando o restringiendo los derechos, los principios y las garantías constitucionales. Si nosotros tuviéramos que conversar, esto lo ven todos los días en los medios, ustedes los leen, o en las redes, una de las grandes discusiones del derecho es, en cualquiera de sus ramas, y particularmente en el derecho social laboral, ¿cuál es el interrogante principal? Que las normas del derecho del trabajo tendrán mayor eficacia, eficiencia, efectividad, o sea, acatamiento por parte de la sociedad, obediencia, respeto por esas normas, y por parte de los jueces cuando administran el servicio público de justicia, en la medida que esa normativa, esa creación legislativa, o por actos administrativos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, los famosos casos de los decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo, en estos últimos 2 años y pico de pandemia, tan debatidos desde el punto de vista de su constitucionalidad, en muchos casos digo que tiene que resguardarse lo que el constitucionalista fijó.
y no interpretar mediante las leyes que se dicten un desapego, una lejanía con lo que la sociedad necesita. Porque cuanto más lejos esté el derecho en general, y particularmente el derecho del trabajo, de las necesidades de la gente, todos nosotros, mucho más posible será que se generen obstáculos muy serios como para que haya obediencia, acatamiento y respeto por las normas legales. ¿Es este o no un tema social muy candente? Lo es. Y esta clase, yo no estoy haciendo un relato teórico, estoy tratando de darles a ustedes elementos que yo considero esenciales para la interpretación y luego la aplicación de las normas laborales. Porque esa va a ser la misión esencial de cada uno de ustedes como profesionales del derecho. Nosotros somos auxiliares de la justicia, pero en la medida de que lo hagamos mejor, interpretando y colaborando para la justa aplicación de las normas. No cualquier norma es justa. No cualquier norma, por más que exista, puede solucionar con justicia un caso determinado, sino porque, dentro de la principiología, nuestro artículo 11 de la LST, ojo que yo estoy encuadrando esta charla en las primeras unidades, si se quiere, como hablábamos antes en el colegio, de las bolillas del programa, es decir, fuentes, principios, características del contrato y la relación de trabajo, eso. Pero independientemente de lo que canta literalmente el programa, lo que importa es el espíritu de esta conectividad que nosotros tenemos, que nos propone magníficamente la universidad y que nuestras cátedras tratan de cumplimentar. Estos son los encuentros sincrónicos. No hablamos solamente de normas jurídicas, no hablamos solamente de la literalidad de una ley, de lo que dice su letra. Lo que debemos inexorablemente buscar y encontrar es el espíritu finalístico de las normas para ver si realmente cumplen con estos recaudos imprescindibles de cara a la ley fundamental, colateralmente también con el Código Civil y Comercial. Y ustedes se van a dar cuenta a medida que avancen en el estudio de nuestra materia, que cada punto coincide con estos presupuestos, con estos escenarios. Y así van a comprender mucho más y mejor cada normativa, cada expresión legal, cada expresión reglamentaria, y también cuando les toque el análisis de fallos, porque en las últimas décadas uno considera que el derecho en general, y también el laboral por supuesto, es un derecho casificado. Se ha traducido cada vez con mayor potencia, cada vez con mayor intensidad, en la aplicación en casos concretos. Y eso construye el edificio de la llamada doctrina pretoriana, o sea, la jurisprudencia, que es otra de las grandes fuentes que tiene el derecho del trabajo, en lo individual y en lo colectivo. Bueno, dicho todo este introito, nosotros tenemos que pensar que, otra vez, los cimientos vienen dados por fuentes y por principios. Si la pregunta es, ¿qué son las fuentes en el derecho del trabajo? Bueno, nosotros tenemos que ir a dos características clasificatorias clásicas en materia de fuentes. Lo que se llaman las fuentes expresivas o que se traducen en normas, que son las fuentes formales. Si ustedes se fijan en el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, ahí van a encontrar una nómina de fuentes de tipo formal, que no son las únicas, ya lo vamos a ver. No es taxativa la enumeración, pero sí hay que comprender que la formalidad
está traducida en la elaboración y expresión de las normas propiamente dichas. Por eso el artículo 1 dice que el contrato y la relación de trabajo, con esa diferencia fáctica con la que arrancamos, otra vez empalmando los temas, habla de esta ley, o sea, la ley de contrato de trabajo que ya mencionamos, las demás leyes laborales, que tienen una enorme cantidad y calidad, los estatutos profesionales, que son leyes especiales para regir actividades laborales especiales. Por eso hay un estatuto con una ley para los trabajadores de la construcción, o para los periodistas profesionales, o incluso para lo que antes se llamaba el servicio doméstico y hoy es el trabajo de los empleados y empleadas de casas particulares, ley 26.844 del año 2013, creo que fue. O sea, estatutos profesionales. Es una ley especial frente a la determinación, las características, los perfiles particulares de un tipo de actividad, o de un tipo de tarea, o de un tipo de servicio. Después está una norma extraordinariamente, exteriorizante y constructiva del derecho del trabajo, que se estudia mucho como una fuente directa en el derecho colectivo laboral. Ustedes ya se imaginarán de qué estamos hablando. Son los convenios colectivos de trabajo, o sea, el producto exitoso de la negociación colectiva. Estos temas los vamos a ver, Dios mediante, en la segunda etapa de esta materia, en el segundo semestre. Las convenciones colectivas del trabajo tienen una influencia directa en las relaciones de los contratos individuales. ¿Por qué? Porque ese producto exitoso de una negociación colectiva, ya sea creando un nuevo convenio por acuerdo de partes o modificando el que ya existía, después tiene una influencia, un derrame directo sobre el contrato individual de cada trabajador. Porque cuando ustedes tienen que analizar un caso, se van a dar cuenta que lo primero que tenemos que buscar es el encuadramiento convencional, también el sindical. Digo, ¿cuál es el convenio colectivo que se aplica a este trabajador que me vino a consultar o a esta pyme que me vino a consultar? De los dos lados. Y hay que fijarse en él o los convenios de esa actividad, porque si esos convenios confieren derechos más importantes, más beneficiosos para los trabajadores, están en un rango superior a la ley. ¿Por qué principio? El principio de la norma más favorable, de la condición más beneficiosa para el sujeto que es considerado el más vulnerable dentro del contrato de trabajo. Y acá voy a lo que dijimos hace unos minutos. Si el contrato de trabajo es un contrato, ¿dónde queda la autonomía de la voluntad de las partes? Que está dentro del artículo 1 como fuente. Después de convenios y estatutos o laudos con fuerza de tales, habla también de la voluntad de las partes y los usos y costumbres. Entonces no se puede negar que la voluntad es imprescindible. Pero ¿con qué diferencia cuando uno lo tiene que cotejar con el mundo contractual de otras materias? El desnivel. Hay una asimetría sobremanera en la capacidad de negociación, donde los trabajadores son considerados más vulnerables por no tener, en la mayoría de los casos, la misma posibilidad o capacidad o atributos para negociar en igualdad de condiciones con un empleador. Y ese es uno de los principios esenciales del derecho del trabajo, especialmente en el individual, porque al hablar de una asimetría, como llaman gran parte de la doctrina y también la jurisprudencia, a priorística, o sea que existe de movida, yo trato de analizar un contrato desnivelado y que por ende ha justificado toda la construcción,
toda la elaboración del derecho del trabajo socialmente atravesado para tener en cuenta que hay que proteger de una manera especial al más débil del vínculo. Sí, ya sé, ¿en cualquier caso se da? No. Por eso hay que analizar casificadamente, casuísticamente. Mucho más, por ejemplo, cuando en el derecho colectivo aparece otro gran actor social, que es el sindicato, y donde muchas veces la simetría de poder se invierte. Y es el sindicato el que termina teniendo más poder efectivo que el empleador, o que de un grupo de empleadores, o hasta de una cámara asociacional que agrupa empresas. Bueno, ya adelanté una opinión para más adelante del año. Pero bueno, uno tiene escrito muchas cosas en esto y forma parte también incluso de mi tesis doctoral. Pero es otro tema muy lindo para analizar, muy picante. Bueno, entonces, ese principio ha justificado, digo el de la simetría, el marco del orden público laboral. Y esto, cada vez que les toque estudiar normas del trabajo, cada vez que les toque contestar exámenes, cada vez que tengan que participar en reuniones que podamos hacer personalmente, en clases, con intercambios de opiniones y analíticas en los debates, ustedes tienen que partir de la base de que la Constitución Nacional es la que le dio la manda al legislador laboral, la directiva, para que, cuidado, el trabajo en sus diversas formas debe asegurarle al trabajador, pongo entre paréntesis, parte más débil del vínculo, aun cuando sea un contrato, debe asegurarle, o sea, es imperativo al trabajador, distintas pautas que ya determina, por ejemplo, el 14 bis de nuestra ley fundamental. Un artículo imprescindible para leer y analizar. Cuando uno quiere entrar en el derecho del trabajo, principios, fuentes, contratos, relación, derechos, deberes, discriminaciones, igualdad en el pago del salario, evitación del trato discriminatorio contra las mujeres especialmente, etcétera, 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 organización sindical libre y democrática. Para entender toda esa normativa que después viene con niveles inferiores, hay que ir al 14 bis. Y el 14 bis me habla de condiciones justas y equitativas de labor. ¿Para quién? Para el más débil. Sin perjuicio del debido respeto por los derechos de un empleador, generador de trabajo, dador de empleo. Cuidado con estos temas, ¿no? Siempre tiene que haber equilibrios de razonabilidad como lo impone el ya mencionado 28 de nuestra Carta Magna. Y en función del 31 por ser normas de mayor jerarquía de la ley fundamental. Condiciones dignas y equitativas de labor, salario justo, evitación de la discriminación, entre otras salarial, entre hombres y mujeres, cuando realizan el mismo tipo de tareas. La tutela contra el despido arbitrario, o sea, el despido injusto, o sea, el que no tiene causa o que habiendo alegado una causa se prueba que era fraudulenta, falsa, por parte de un empleador. Todas estas condiciones, bueno, las vacaciones y descansos pagos, la jornada limitada, la jornada laboral, clásicamente de 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo. Una de las leyes laborales más viejas de la República Argentina es la 11.544, de principios del siglo pasado. Con toques, con reformas, con adaptaciones a la dinámica de los hechos, de las empresas, del trabajo humano en dependencia, obvio, y sobre todo de otro estamento, que yo diría es la tercer gran pata cuando estudien estos temas, que es la influencia directa de las normas internacionales. Lo que se denomina el derecho internacional público
sobre el derecho interno. La Constitución Nacional también, en su artículo 75, inciso 22, claramente nos está determinando la importancia jerárquica, por ejemplo, de los convenios y recomendaciones que vienen ¿de dónde? De la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Otro tema, hoy es una introducción general, es como si estuviéramos diciendo, bueno, ¿cuál es el elenco que va a actuar en este teatro? Todavía estamos apenas abriendo las cortinas, pero yo les aseguro, Dios mediante, que en los próximos encuentros sincrónicos nos vamos a ir metiendo con mayor precisión o profundidad. Por eso les pido que vayan anotando estas cosas, esto queda grabado, porque vayan craneando, como les gusta decir a los jóvenes hoy en día, por temas, por preguntas, porque los vamos a ir tocando. Entonces me recuerdan, Claudio, ¿se acuerda que usted dijo el día 12 de abril en la clase, papá, este tema, cómo lo ve así? ¿Cómo podríamos hacerlo asado? ¿Cuál sería la bibliografía que me recomienda? Independientemente de las conexiones que hacemos por el foro. Pero para eso estamos también, aquí y ahora. Muy bien, entonces, dos principios fundamentales en el derecho individual y en el derecho colectivo. Vamos a compararlos. El esencial en el derecho individual es el principio de tutela, el protectorio del sujeto más vulnerable, el más débil, el que tiene menos capacidad en general de negociar, porque está contrapuesto a facultades legales y constitucionales de organización, de dirección y administración del trabajo que tiene ¿quién? El empleador. Ese también es un derecho constitucional. Pero como existe el derecho al trabajo y el derecho de trabajar dignamente, y hay un sujeto de mayor vulnerabilidad, es lógico que toda la construcción del derecho individual social del trabajo esté sobre el principio protectorio, el principio de tutela. ¿Sí? Fíjense ustedes que hubo dos reformas entre los años 2008 y 2009, justo a fines de cada uno de estos años, una en el artículo 9 de la LCT, que nos habla de cuál debe ser la interpretación aplicando normas más favorables para el sujeto trabajador, que es el más vulnerable, el más débil. Y dice que cuando hay dudas en la interpretación de un caso para aplicar con justicia una solución, siempre debe estar de acuerdo primero a las normas legales que rigen en nuestra materia, las que surgen de los estatutos profesionales, las que surgen de los convenios colectivos, y que en caso de duda hay que volcarse en favor del trabajador. Pero también le agregó la reforma de 2008, ley 26.428, del 26 de diciembre de 2008, agregó otro tema que no es menor. Cuando la duda recae sobre las pruebas en un juicio, y esa duda es razonable, no que no exista ninguna prueba, tiene que, para el juez, que es el que tiene que aplicar el derecho, obviamente tiene que fijarse muy bien en ese equilibrio de las tandas probatorias. Pero cuando realmente hay dudas de qué norma aplico y están, digamos, opuestas dos normas o dos interpretaciones o más criterios, tiene en definitiva, está obligado a elegir aquella que le cause menos daño o que le dé mayores beneficios al trabajador. Artículo 9 reformado. Y al año siguiente, el 29 de diciembre de 2009, otra ley, la 26.574, que está engarzada con el llamado, otro gran principio del derecho individual, el de irrenunciabilidad de los derechos de orden público por parte de un trabajador. ¿Qué quiere decir? Que aplicando el artículo 12 y en el marco de la interpretación y de las dudas,
el trabajador está amparado por nulidades que pueden adjudicarse cuando aparece renunciando a derechos que tiene otorgados por las leyes laborales, por los convenios colectivos, por los estatutos profesionales. Teniendo en cuenta que esa renuncia hay que mirarla siempre con una lupa de mucha estrictez, justamente porque los que se piensa y se evalúa a priori es que esa renuncia puede estar obedecida a que está en una situación de necesidad, o por ignorancia, o por incapacidad, o por temor. Esa es la genética de este contrato. Esa es la genética de esta relación laboral. Y es uno de los desafíos más grandes para nosotros como abogados y para los jueces cuando administran el servicio público de justicia. Digo, en el artículo 12, esta ley 26.574 del 29 de diciembre del año 2009 extendió la interpretación favorable también respecto de la irrenunciabilidad de derechos, no solamente los que vienen de las leyes o los convenios colectivos o los estatutos profesionales, sino también aquellos que surgen del propio contrato laboral. Y esto se enlaza con otro principio, que es el de progresividad, tema de enorme repercusión social, cultural, política y económica. Pautas que vienen del derecho internacional, como vamos a ver en otro encuentro, y de los tratados internacionales y de los convenios y recomendaciones de la OIT. ¿Qué quiero significar con esto? Que cuando un trabajador ya tiene un derecho dado por su propio contrato, los nuevos derechos tienen que progresar e ir por encima de los que ya tiene, no de manera regresiva, porque eso significa una quita, en principio, una quita, una abdicación de esos derechos ya alcanzados, de esos intereses ya tutelados. Por eso, cuando uno, por ejemplo, un empleador quiere invocar, por ejemplo, causales económicas para despedir o para suspender, generalmente de manera masiva, como es una pauta normativa que está prevista en el artículo 247, por ejemplo, de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, causales de despidos o de suspensiones por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, ya veremos más adelante casos. Cuidado con esto, porque eso, según el legislador, da lugar, si se prueba, y está debidamente justificado, y hay una ajenidad con la responsabilidad del empleador, de pagar una indemnización, pero la mitad, el 50% de la que está prevista en el 245. Esto es un mes de sueldo por cada año de antigüedad o antigüedad mayor de 3 meses. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Pero es excepcional, porque es un resarcimiento menguado, achicado, y que se choca con la mayor vulnerabilidad y con el principio de tutela y con el de irrenunciabilidad de derechos, con el orden público laboral y con las mandas constitucionales de la progresividad. Miren el juego que estamos haciendo de los mayores principios más notorios, repito, en la faz del derecho social del trabajo, en los aspectos del contrato y la relación, es decir, individual. Simplemente para digamos, contraponer, en el derecho colectivo, donde esa simetría queda mucho más equilibrada porque aparece el sindicato, si representa bien y legítimamente a un colectivo de trabajadores, digo, ahí es otro el principio. El principio es el de la libertad sindical, que le debe brindar otro tipo de tutela a cada trabajador, que es elegir el sindicato a donde se quiere afiliar, con determinados límites. No tenemos tiempo para hablar de eso y no es la temática de hoy. Pero digo, elegir afiliarse, elegir no afiliarse,
libertad sindical individual negativa, o directamente desafiliarse. Eso es una organización sindical libre y democrática en el aspecto del derecho de asociación, que es un derecho individual de cada trabajador que después, incorporado a un sindicato, se transforma en uno de los grandes actores protagónicos de la colectividad laboral, sindicalizada, y que se divide en los agrupes por actividad, por profesión, por oficio, por categoría. Las fuentes formales son las que denominamos en el artículo 1 de la LCT, y las fuentes materiales o reales, como me gusta denominar a mí. ¿Qué significa? Bueno, son las que no están mencionadas, pero que tienen una influencia enorme en la construcción jurídica, fáctica, social, política, cultural, hasta educacional, diría yo, educativa, pedagógica del derecho al trabajo. Bueno, ya lo nombramos, la Constitución Nacional, la primera, con todas sus normas, que hemos mencionado brevemente. Desde luego, la Constitución Nacional después, además de toda la nueva alimentación que viene dada de las fuentes internacionales, con la reforma del año 1994, donde por el 75-22 de la Constitución, anótenlo, grábenlo, léanlo, es otra de las claves de este derecho. En el 75, inciso 22, cobra una vigencia fundamental, insoslayable, inocultable, todos los que son los pactos, los tratados, los concordatos internacionales, que adquieren jerarquía supralegal, están por encima de las leyes internas y se equiparan a la Constitución Nacional. Por ejemplo, el derecho a la libertad sindical, Convenio 87 del año 1948, o el Convenio 98 del año 1949, que es la libertad sindical expresada en la negociación colectiva. Y todos estos principios, que también son derechos individuales y subjetivos, son trasladados después a la obligación y responsabilidad, no solo las atribuciones, que la Constitución pone en la cabeza de los sindicatos y de los representantes gremiales. Toda vez que, si se fijan también en el 14 bis, los dirigentes o representantes gremiales gozan de una estabilidad que no tiene el resto de los trabajadores. Es una estabilidad que se llaman un sector también de la doctrina, amplia mayoría, es una estabilidad propia. Es una estabilidad absoluta. Ningún empleador puede echar o suspender o modificarles las condiciones de trabajo a los dirigentes gremiales sin antes ir a la justicia y pedir lo que antes se llamaba el desafuero gremial, que es la acción de exclusión de la tutela, o sea, un trabajador que es sindicalista, que representa un grupo de trabajadores, en esas condiciones el empleador tiene que ir a la justicia competente, laboral, y demostrar las causales por las cuales lo quiere despedir, o lo quiere suspender, o le quiere modificar condiciones estructurales de su trabajo. Pero la contracara de eso es lo que dicen los primeros artículos de la propia ley sindical. Y yo empalmo esto, no para adelantarme a temas de colectivo, aunque pasa, sino para que ustedes tengan en claro dónde y cómo juega la protección de los trabajadores cuando vamos al plano colectivo, porque es de los trabajadores. Ellos son los mandantes de los dirigentes sindicales, aunque las realidades históricas, lamentablemente, no solo en nuestro país, demuestren lo contrario en muchos casos. Esa también es una tarea nuestra, que nos puede tocar, claramente. Bueno, ya vamos agotando los minutos de la clase. Quiero solamente volver a reafirmarles
que estos principios juegan con los otros, que el de tutela llevado al plano colectivo es el de la libertad sindical, y que ambas están sumidas en el 14 bis de la Constitución y en los tratados y convenios internacionales, con la influencia que ellos tienen. Ya es imposible aprehender, comprender y aplicar el derecho social del trabajo si no tenemos en cuenta toda la influencia desde el exterior. Y termino con esto, para ir cortando un prejuicio. Muchos creen que las normas internacionales no debieran tener aplicación en nuestro país porque están alejadas de nuestra realidad. Lo van a leer, lo van a escuchar más de una vez. Mi opinión es que están muy equivocados, con todo respeto. ¿Por qué? Y con esto concluyo hoy. Cuando uno ve la actividad normativa, por ejemplo, de la OIT, y la analiza cómo se genera un convenio o cómo se construye una recomendación, se va a dar cuenta que existe tripartismo. La OIT, por otro convenio muy famoso del año 76, el 144, claramente establece que esto no es que se junta un núcleo de juristas hiperinteligentes, ególatras, en Ginebra, en Suiza, sino que estas actividades se elaboran en 3 escalas con la participación y la consulta previa y permanente tanto a los gobiernos de cada país como a los representantes de empleadores y los de trabajadores. Bueno, hemos concluido, llegamos a las 16 horas, no sé si alguien tiene algo para preguntar y si no, cuando nos volvamos a encontrar, Dios mediante, repito, el 24 de mayo, antes de la fecha patria, y después el 7 de junio, tal vez haya una más, porque había una prevista para el 29 de marzo y no pudimos, vayan anotando cosas y yo estoy a disposición de ustedes. Así que si no hay alguna inquietud específica, la pregunta es, ¿les pareció útil esta charla, este encuentro? Y será hasta la próxima, díganme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor, un gusto. Encantado, querida. Mi nombre es Elizabeth. Mire, yo tenía una consulta desde el principio de la clase con respecto a la diferencia que usted mencionaba sobre el contrato de trabajo y relación laboral. Teniendo bien presente y en claro y reforzar el concepto, para más adelante, digamos, en el transcurso del estudio, quería hacerle una consulta en la práctica. Una vez que ya está conformado el contrato de trabajo, digamos que yo fui, en supuesto, voy a una entrevista, acuerdo, digamos, los términos con el empleador, antes de que comience la relación laboral, si el empleador me despide sin ningún motivo alguno, ahí es donde usted menciona que me correspondería una indemnización por los daños causados al despedirme. ¿Es así? ¿Yo entendí bien? Es así con la diferencia, está muy bien el planteo, Elizabeth, con la diferencia de que no estamos hablando de un despido propiamente dicho, porque el contrato existe, pero la relación laboral no nació. Con lo cual, el acto de extinción o de ruptura es de ruptura con afectación de derechos que todavía están en expectativa, pero todavía no se iniciaron específicamente porque no hay relación concreta. Vos todavía no empezaste a brindar el servicio, a realizar los actos, a ejecutar las obras. No estamos dentro de la relación laboral. Y eso, si vos lees bien el 24 y comentarios, te vas a dar cuenta que juega así. Pero requiere un resarcimiento por los daños causados en la violencia, digamos así, en el quebrantamiento, la lesión contra derechos en expectativa, pero que vos también tenés que probar. ¿Qué perdiste? Porque injustificadamente ese futuro empleador te traicionó y no te dio el trabajo que te había prometido.
No es un despido, pero sí es un hecho dañoso que debe ser resarcido. Por último, ¿sabés qué principio se aplica? Además, el del 1708 y siguientes, 9, 10, 11, del Código Civil y Comercial. Ahí la construcción fundamental es la del Código Civil y Comercial, del derecho madre, del cual, por supuesto, el derecho laboral no puede ni debe escaparse. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Esa era la duda. Y con respecto a lo que usted, lo último que agregó, también estoy muy de acuerdo. Y lo estuve pensando y meditando cuando finalicé el trabajo práctico que nos mandó la cátedra, con respecto a los trabajos de los servicios de pedido ya, Rappi, digamos, con intermedio de las aplicaciones que hoy en día están en uso. Es muy útil, la verdad, que la jurisprudencia extranjera, en el sentido de que también podamos aprender también un poco y poder mejorar los derechos, más que nada en el cumplimiento, ¿no?, de los derechos de los trabajadores, y más que me informo también en los canales de noticias y demás, que está bueno aprender de las naciones que están un poquitito más avanzadas que nosotros en el sentido de los derechos. Por ejemplo, la jurisprudencia en España, que estuve leyendo más o menos con respecto a la aplicación del tratamiento, de regular las leyes de estos trabajadores, puntualmente de las aplicaciones. Y está bueno que nosotros también podamos aprender de ello. También concuerdo en eso. Bueno, yo te agradezco mucho, Elizabeth, tu aporte, porque estas inquietudes siempre es la que permiten que fluyamos más en los encuentros sincrónicos. Cuando toquemos el tema en la próxima clase o en la otra sobre estrictamente los casos de dependencia laboral o no, este de las plataformas, o este del teletrabajo, o este de las, bueno, de Uber, bueno, todas estas que se hacen, Cabify, todo lo que tiene que ver con el producto y traslado y entrega de mercaderías, bueno, que es el tema, uno de los trabajos prácticos de nuestra cátedra, tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las nociones? ¿Hay relación de dependencia o no hay? Porque estamos hablando de empleadores, yo lo considero así, de que explotan plataformas. Entonces se invisibiliza la clásica figura del empleador o de la empresa física. Yo no la tengo así, pero sin embargo, si hay notas características de subordinación jurídica, técnica, económica, evidentemente estamos en un contrato y relación de trabajo. Pero ahí sí es un contrato ya relacionado. El servicio se está dando, se está prestando, ¿sí?, con los taxis, con los autos, con las bicicletas, con las mochilas sobre los hombros. Eso ya es una prestación efectiva, es una relación de trabajo. Lo que se puede y se está discutiendo es si siempre es una relación laboral o es un trabajo realizado por autónomos monotributistas que pueden elegir horarios, que pueden denegar servicios que te ponen. Andá acá a Barrancas de Belgrano y andate, qué sé yo, al Kentucky, traeme pizza y llevar a la casa de Claudio aquí. Son temas muy interesantes que hay que analizar caso por caso, pero que hay parámetros en general. Y de vuelta, estamos en un derecho donde la presunción, por el mero hecho de prestar un servicio, artículo 23 de la LST, este no lo mencioné, presupone que se trata ya de un contrato laboral, salvo que el empleador pruebe lo contrario. ¿Se entiende? Es una presunción iuris tantum. Pero en principio, la mera acreditación de que yo te presté un servicio a vos hace que yo pueda invocar que hubo un contrato de trabajo, una relación laboral. Y vos, que sos la empleadora, me tenés que demostrar que no es así. Y la carga esencial de la prueba es tuya. La mía también, ¿eh? Tengo que dar indicios. Pero vos tenés que demostrar que no nunca fuiste empleadora mía. ¿Y por qué? Bueno, creo que con esto, 4 y 6 minutos, les agradezco una vez más la presencia, la atención y espero encontrarnos pronto.
Muchas gracias. Hasta por luego, todo. profe. Gracias por todo, profe. Gracias, No, al profe. contrario, Yamila, muchas gracias a vos. Voy a cortar la grabación. Perfecto. Gracias.